mitosis y meiosis, reproducción celular. Casi todo organismo que está compuesto por muchas células comienza la vida como la célula única de un óvulo fertilizado. Esa única célula se divide una y otra vez hasta que finalmente se forma un embrión compuesto por trillones de células de muchos tipos diferentes. Con el tiempo, el embrión se desarrolla en un bebé, y a una edad muy temprana algunas de las células del bebé comienzan a desgastarse. De hecho, en un ser humano típico, cada segundo de cada día es testigo de la muerte de unos 50 millones de células. Por lo tanto, deben producirse constantemente nuevas células para reemplazar a las muertas, viejas y dañadas. Para que las células se reproduzcan por sí solas, ya sea en un embrión en desarrollo o en un organismo adulto de pleno crecimiento, deben seguirse algunos pasos definidos para asegurarse de que las nuevas células contendrán exactamente los mismos materiales genéticos o genes que estaban presentes en las células de origen. Y el proceso esencial implícito en la reproducción de las células es llamado mitosis. La mitosis es definida como la duplicación y división del núcleo de una célula y sus cromosomas durante la reproducción celular. Los científicos reconocen 4 distintas etapas de mitosis. La primera es profase, la segunda metafase, la tercera anafase y la cuarta telofase. Un promedio de alrededor del 6% de la duración total de la vida de la célula transcurre en estas 4 etapas de mitosis, en tanto que el otro 94% de su vida es pasado en una etapa que no está considerada como parte de la mitosis, llamada interfase, la etapa del reposo. A causa de que los eventos que ocurren en la interfase permiten que tengan lugar la mitosis, comencemos nuestro examen de la mitosis mirando atentamente las células en interfase. Esta es definida como el período del ciclo vital de una célula entre una mitosis y la siguiente, el período del crecimiento de la célula. Como puede verse en esta imagen microscópica de la raíz de una cebolla, algunas células se están dividiendo, pero los núcleos de la mayoría de las células están redondos e intactos. Estas son células en interfase. Las células humanas promedio, tales como estas que forman tejido conectivo, pasan alrededor de 19 horas en interfase y solo entre 50 a 90 minutos en mitosis y división celular. No obstante, hay considerable variación entre diferentes tipos de células con relación a qué parte de sus ciclos vitales son pasados en interfase y en mitosis. Por ejemplo, esta célula nerviosa humana muy rara vez se reproduce, en cambio puede permanecer en interfase durante 60 años. A causa de que las células nerviosas rara vez se reproducen, aún para reemplazar células muertas o dañadas, el daño en los nervios, tal como el que resulta de ataques o heridas en la médula espinal, es habitualmente muy grave. En el lado opuesto de la escala de las células nerviosas están las células cancerosas. Estas células cancerosas, coloreadas de púrpura que resaltan claramente contra un fondo de células de sangre roja, fueron tomadas de una víctima de leucemia. Las células cancerosas como estas no permanecen mucho tiempo en el estado interfase. En cambio, la mitosis y la división de células continúa a ritmo acelerado. De hecho, puede pensarse en el cáncer como en células que jamás descansan, que se dividen una y otra vez sin permanecer mucho tiempo en interfase. Aunque con frecuencia se la considera como un estado de reposo entre divisiones celulares, en realidad está sucediendo mucho dentro del núcleo a través de gran parte de esta etapa del ciclo vital de la célula. Durante la interfase, el ácido desoxirribonucleico o ADN, la enorme molécula que forma los genes de la célula y que contiene todas las instrucciones para la operación de la célula, se duplica a sí misma. En la profundidad del núcleo de las células en interfase, las 2 hebras de ADN se desenroscan cuando se crean nuevas copias de ADN. Los científicos se refieren a este proceso de duplicación de ADN como copiado, porque se producen réplicas exactas del ADN. La duplicación del ADN de una célula hace posible el envío de 2 juegos completos de instrucciones biológicas a las nuevas células hijas. Durante la mitosis, el ADN se encuentra dentro de los cromosomas. Pero estos no existen realmente durante la interfase. En cambio, el ADN y la proteína forman las hebras granuladas que vemos aquí, llamadas cromatina.
La presencia de cromatina es una indicación de que una célula está en interfase, porque solamente con el comienzo de la mitosis, la cromatina se moldea a sí misma en la forma nítida de los cromosomas vistos aquí. Los científicos todavía no comprenden los papeles exactos que los cromosomas juegan dentro de la célula, pero parece probable que estos sean la mejor manera de empacar el ADN y consecuentemente los genes para su envío a las nuevas células en formación. Los cromosomas vistos aquí, tomados de la glándula salival de una mosca de la fruta, brindan un material conveniente para el estudio científico porque son 10 veces más largos y 100 veces más gruesos que los cromosomas normales. Trabajando con estas células, los científicos han descubierto que las bandas oscuras y claras que vemos aquí son las ubicaciones reales de los genes sobre los cromosomas. Sus estudios mostraron también que cuando un gen especial sobre uno de estos cromosomas se vuelve activo, el punto sobre el cromosoma donde está ubicado ese gen toma un extraño aspecto hinchado. Durante la mitosis, el aspecto, el movimiento, la separación y desaparición de cromosomas son de importancia crítica para el proceso reproductivo de la célula. De hecho, reconociendo lo que está sucediendo a los cromosomas, podemos identificar cada una de las 4 etapas de la mitosis. Sigamos ahora los eventos dentro de una célula cuando ésta comienza a sufrir el intrincado proceso de mitosis. Profase, la primera etapa de la mitosis. La primera señal de que una célula está dejando la interfase y entrando en la primera etapa de mitosis, llamada profase, es que la cromatina comienza a formarse en las formas definidas de cromosomas separados. Al mismo tiempo, la membrana nuclear que separa el núcleo del citoplasma comienza a ser absorbida dentro de la célula. Mientras esto sucede, el diminuto nucleolo encontrado en el núcleo desaparece también. Así, la profase puede ser definida como la etapa de mitosis en que primero aparecen los cromosomas y la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen de la vista. Al progresar la profase, los cromosomas se vuelven más nítidos, y ahora que estos pueden ser vistos, se torna aparente un hecho bastante extraño, que los cromosomas siempre son encontrados en grupos de 2, llamados cromosomas homólogos. Esto significa que hay 2 copias de cada cromosoma presente en cada célula del cuerpo, con excepción de algunas células sexuales. En nuestro ejemplo hay un par de cromosomas altos y un par de cromosomas bajos. Este estado, en que están presentes cromosomas dobles, es llamado la condición diploide de una célula. Esa condición diploide significa que habrá 2 juegos completos de instrucciones del ADN presentes dentro de su núcleo, de modo que si algo está mal en un juego de instrucciones, el otro juego todavía estará capacitado para brindar a la célula la información que necesita para funcionar adecuadamente. Bajo detenido examen, encontramos que en la profase temprana cada cromosoma individual, ya sea alto o bajo, tiene un aspecto bastante grueso. Esto es a causa de que el ADN de cada cromosoma se ha duplicado a sí mismo durante la interfase. Al mirar todavía más detenidamente, vemos que cada cromosoma realmente consiste de 2 partes llamadas cromátides hermanas, que contienen el ADN duplicado. Y al principio las cromátides hermanas están pegadas muy juntas en toda su longitud. Puede verse ahora que durante la profase y parte de la interfase hay realmente 4 juegos completos de instrucciones de ADN presentes, porque el ADN de cada par homólogo está duplicado en este punto. Las cromátides hermanas se mantienen juntas en una región específica llamada centrómero. Unidos de esta manera, los cromosomas comienzan a ordenarse así solos para poder separarse en células de formación reciente. Y al hacerlo así, las cromátides hermanas se tornan mucho más obvias. Además de los cambios en la cromatina y los cromosomas, otros eventos importantes están también ocurriendo dentro de las células cuando comienza la profase. En las células animales, una estructura llamada centríola o centrosoma se divide en 2 centríolas hijas que miran a lados opuestos de las células. Entre las centríolas se forma una delicada disposición de microtúbulos llamado el huso. Los microtúbulos que forman el huso son llamados fibras de huso. Estas son críticas para la reproducción de las células porque ayudan
a ordenar los cromosomas y más tarde, en mitosis, las separan en dos grupos iguales. En células normales, todos los hechos complicados que definen la profase toman entre 30 y 60 minutos para completarse, finalizando cuando se alcanza la siguiente etapa de la mitosis llamada metafase. La metafase, la segunda etapa de la mitosis, es definida como la etapa de la mitosis en que todos los cromosomas están alineados a lo largo del centro o ecuador de la célula. A través de esta corta etapa, 5 a 10 minutos, los cromosomas son ligados a las fibras del huso y las centríolas que ligan a las cromátides hermanas se dividen. La división de los centrómeros señala el comienzo de la tercera etapa de la mitosis llamada anafase. Es definida como la etapa de la mitosis en que las cromátides hermanas se separan y se mueven hacia polos opuestos de las células. Y cuando esto ocurre, ya no son llamadas cromátides hermanas, sino cromosomas hijas. Este movimiento sucede bastante rápidamente, en unos 5 minutos, con el resultado de que las fibras del huso desaparecen de la vista y a cada extremo de la célula se encuentra ahora un juego completo de cromosomas diploides. Telofase y citocinesis. La etapa cuarta y final de la mitosis es llamada telofase. Es definida como la etapa de la mitosis en que los nuevos cromosomas descendientes se cambian nuevamente en las hebras de cromatina y comienzan a formarse nuevas membranas nucleares. También durante la telofase aparecen nuevos nucleolos en cada núcleo recién formado. Al concluir la etapa final de la mitosis, el citoplasma se divide por la mitad cuando las membranas de la célula se cierran alrededor de las dos nuevas células hijas. El proceso final de reproducción de la célula es llamado citocinesis. Esta es definida simplemente como la división del citoplasma durante la mitosis. Se requiere entre 10 y 15 minutos para terminar ambas, la telofase y la citocinesis. Cuando el proceso reproductivo de la célula está completado, las dos nuevas células son devueltas al estado interfase y cada una posee los genes idénticos de la célula parental. Estas dos nuevas células de tamaño medio seguirán creciendo hasta que cada una de ellas alcance el pleno tamaño de la célula madre original. Espacio EduSat. Ver para aprender. El estado de mitosis visto aquí es llamado la cromatina se acorta y engrosa para formar estas distintas estructuras llamadas el ADN es duplicado durante la etapa entre las divisiones de células llamadas la división del citoplasma que sigue a la mitosis es llamada citocinesis. ¿Verdadero o falso? La primera etapa de la mitosis, la etapa en que la membrana nuclear comienza a ser reabsorbida hacia la célula, es llamada mitosis y meiosis, parte 2. En la primera parte de este programa aprendimos cómo se reproducen las células corporales por mitosis, de modo que las células nuevas contengan el mismo diploide o doble número de cromosomas encontrado en la célula madre. Ahora aprenderemos cómo ciertas células terminales diploides encontradas solo en los ovarios y testes sufren el proceso similar a la mitosis, llamado meiosis, que resulta en la producción de células sexuales que tienen solo la mitad del número de cromosomas encontrados en las células madre. En el caso de los seres humanos, las células corporales diploides tienen todas 46 cromosomas, mientras que las células sexuales, el esperma y el óvulo, tienen solo 23 cromosomas. Esta condición en que los cromosomas apareados están ausentes es llamada la condición haploide de una célula.
Cuando dos células haploides, esperma y óvulo, se unen en la fertilización, se forma una nueva célula diploide que luego pasará por la mitosis una y otra vez. Resultado, creación de un individuo totalmente nuevo. La meiosis es similar a la mitosis de muchas maneras, pero en otras es muy diferente. Examinemos ahora más de cerca algunos de los detalles de este fascinante proceso. Profase 1. La primera parte de la primera etapa de la meiosis, llamada profase 1, comienza igual a como lo hace en la mitosis. Los cromosomas se forman de la cromatina y estos cromosomas contienen ADN duplicado durante la interfase precedente. Mientras la profase 1 está en progreso, suceden dos cosas en las células germinales que no ocurrían durante la profase en mitosis. Primero, los cromosomas idénticos u homólogos forman pares uno con el otro, de modo que los cromosomas altos encuentran su pareja igual que los cromosomas bajos. Este apareamiento de cromosomas homólogos durante la primera profase de meiosis es definido como sinapsis. La segunda diferencia entre la profase 1 de meiosis y la que vimos en mitosis es que parte de un cromosoma apareado puede realmente ser intercambiado con partes de su par opuesto. Este proceso, llamado cruzado, se define como el intercambio de material cromosómico durante la sinapsis y ocurre solamente durante la primera profase de meiosis. Metafase 1. Durante esta etapa, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean sobre el ecuador de las células. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros de los cromosomas homólogos se alinean de una manera completamente independiente. Anafase 1. Durante esta tercera etapa de la meiosis, los cromosomas homólogos formados cada uno por dos cromátides hermanas se separan, centrómeros intactos, uno hacia cada centro mitótico. En contraste, durante la mitosis, los centrómeros se separan durante la anafase y las cromátides hermanas se separan como nuevos cromosomas hijos. Telofase 1. Durante esta cuarta etapa de meiosis, cada célula nueva contiene solo uno de cada cromosoma homólogo, y cada uno de estos cromosomas consiste todavía en dos cromátides hermanas. La quinta etapa de meiosis es la profase 2. Sigue las huellas de telofase 1, sin una etapa interfase entre medio de ella como sucede en la mitosis. Esto significa que el ADN de los cromosomas en las dos células profase no ha sido duplicado, y esto explica el por qué las células de los cromosomas de profase 2 no produjeron cromátides hermanas nuevas. De ahora en adelante la meiosis sigue las mismas etapas que la mitosis. Metafase 2. Durante la sexta etapa de meiosis, los cromosomas se alinean sobre el ecuador de la célula y ahora los centrómeros se dividen. Anafase 2. Durante la séptima etapa de meiosis, los centrómeros se separan por primera vez y ahora las cromátides hermanas se vuelven cromosomas hijas. En tanto, se mueven hacia los polos opuestos de las células. Telofase 2. Finalmente, durante esta última etapa de meiosis, se forman nuevas membranas nucleares. Y cuando los cromosomas vuelven a cambiarse en cromatina, podemos ver que se han producido 4 nuevas células sexuales de la única y original célula embrionaria diploide. Pero como el ADN fue solo duplicado una vez a través de una serie de 2 divisiones citoplasmáticas, el número final de cromosomas en las células sexuales es solo la mitad del número presente en la célula diploide madre. En otras palabras, las células sexuales son haploides. Ahora, cuando 2 células sexuales haploides, esperma y óvulo, se unen, el óvulo fertilizado contendrá el mismo número diploide de cromosomas encontrado en cualquier célula corporal. La meiosis es muy importante. Capacita a todos los organismos que se reproducen sexualmente, es decir, que requieren a padres femeninos y masculinos a hacerlo sin multiplicar continuamente la cantidad de ADN en el núcleo. Porque sin la meiosis, el número diploide humano de 46 cromosomas alcanzaría a 368 en solo 3 generaciones, creando así un estado muy confuso dentro de la tercera generación de células.
La meiosis brinda también un mecanismo efectivo por el cual el ADN de los dos padres puede ser reclasificado y recombinado en nuevas formas, y por esta razón no hay dos seres humanos que sean exactamente iguales. La meiosis asegura que cada nueva generación sea única y tenga siempre nuevas posibilidades. El resultado es que cada generación tiene siempre sus propios grandes atletas, científicos, artistas, músicos e inventores. Y por extraño que pueda parecer, la meiosis brinda también un puente físico entre generaciones sucesivas, ya que los padres transmiten una diminuta cantidad de su propia sustancia, su propio ADN, a sus hijos. Cuestionario. Como resultado de la meiosis, se forman células sexuales que tienen el número de cromosomas de las células corporales. Los pares de cromosomas idénticos son también llamados cromosomas homólogos. ¿Verdadero o falso? Las células corporales normales son diploides porque cada una de ellas posee uno de cada cromosoma diferente. ¿Verdadero o falso? Durante la meiosis, el ADN es duplicado 2 veces. ¿Verdadero o falso? En células de plantas y animales, la meiosis ocurre solamente en células embrionarias. ¿Verdadero o falso?